Hola, bienvenidas todas las personas, en especial a aquellas que por primera vez escuchan este podcast. Un podcast sobre finanzas, economía, inversión, dinero. Bienvenidos, bienvenidas a Finanzas y algo más. En este episodio conversaré con Francisco Santol. Francisco ha sido denominado por Forbes como el hacker de las startups. Francisco es un emprendedor serial. Quien escucha a Francisco por primera vez notará en él su pasión por la enseñanza, por la construcción de una sociedad mejor. Francisco es economista de profesión, máster en economía, adicionalmente tiene un MBA. Hoy en día se dedica a la promoción y al crecimiento de todos estos emprendedores que quieren hacer de esta sociedad y de este mundo algo mejor. Les invito a escuchar este episodio de gran contenido de valor. Los datos de Francisco quedarán en las notas de este podcast. Francisco, bienvenido a Finanzas y algo más. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Hola Moni, gracias por la invitación, estoy feliz de estar contigo. Francisco, quiero comenzar por preguntarte, para ti, ¿qué significa emprender? Y esto te lo pregunto porque se ha puesto muy de moda la palabra emprendimiento como una manera de generar ingresos adicionales y sobre todo de hacerle pues frente a esta pandemia, y la gente está realmente muy entusiasmada con el tema de emprender para generar más ingresos. ¿Tú qué piensas de esto? Muy buena pregunta. Yo tengo una visión un poco diferente. Para mí emprender es hacer posible. Hacer posible lo que uno desee, nuestros sueños, nuestro propósito. Siento que muchas veces se inculca a los emprendedores que emprender es hacer dinero, hacer empresas billonarias, vender sus empresas. Y eso pierde un poco la motivación real de emprender. Muchas personas iniciaron a lo largo de la historia sus empresas no solo para ganar dinero. Tenían deseo de trabajar con cosas que les gustaban, tenían deseo de impactar con soluciones que ellos creían que podían existir, tenían deseo de transformar el mundo de una u otra manera en base a cosas que no les cerraban del todo. Entonces, creo que cuando uno desarrolla las habilidades emprendedoras y la mentalidad emprendedora, tiene mucho que ver con ser protagonista, tiene mucho que ver con convertir los obstáculos en oportunidades y termina siendo tan valioso para los negocios que para la vida. Me llama mucho la atención que mencionas la importancia de desarrollar las habilidades emprendedoras, porque últimamente el emprendimiento que vemos, que sentimos, el de nuestros amigos, algunas veces el propio, se hace de una manera empírica. Así que me gustaría preguntarte, en tu opinión, ¿cuáles son esas habilidades emprendedoras que hay que desarrollar? Porque como bien lo hemos conversado en oportunidades anteriores, pues se emprende más por necesidad que por otras cosas. Muy interesante. Algo que sucedió en los últimos 10, 15 años es que cambió totalmente, y esto se habla poco, la metodología de negocios, la forma de entender los negocios, la forma de estudiar los negocios. Y estamos en un proceso en el cual incluso las mejores universidades del mundo están en ese proceso de adaptación. Las currículas de los MBAs y de los grandes cursos de negocios no pueden adaptarse a tal velocidad por el hecho de que implicaría que todos sus profesores especialistas en distintas áreas se formen nuevamente, pero sobre todo porque los gobiernos tienen planes de estudio que no son tan fáciles de transformar. Y ha sido tan profunda la transformación en la manera de hacer negocios que hasta las áreas funcionales bajo las cuales están armados todos estos programas empiezan a perder un poco de sentido. La manera de hacer negocios empieza a estar muchísimo más integrada, con las áreas trabajando estratégicamente mucho más juntas o por procesos o de distintas maneras. Hay modelos de negocios infinitos. Esa es un poco la parte intelectual, ¿no? Pero las habilidades emprendedoras tienen muchísimo que ver con, primero, tener en claro lo que uno quiere y poder tener esa capacidad de decidir qué es lo que uno está priorizando, de poner foco.
después tienen mucho que ver con la parte relacional, poder manejarte con otras personas, conocer personas diferentes, entender sus motivaciones, entender sus problemas, sus deseos, entender dónde pueden haber oportunidades que siempre tienen que ver con satisfacer a los demás de alguna manera para poder capturar parte de ese valor. Y también la parte emocional, que al final termina siendo un gran aprendizaje de vida, porque emprender es difícil. Lo pueden contar de la manera que sea, pero emprender no es ser tu propio jefe. Emprender implica que tenés que reportar a muchísimos actores. Emprender no es hacer las cosas como vos querés. Tenés la mirada del otro bastante más cruel que incluso en una empresa. Tenés a tu propia familia que te empieza a mirar distinto y por ahí no te comprenden algunas cosas, a tus propios amigos, a las personas del exterior que o creen que sos exitoso de una forma descomunal, que en general no refleja la realidad, o creen que sos un fracasado por no lograr las expectativas tradicionales, aunque estés viendo otra visión. Problemas a veces con las parejas que no llegan a entender o simplemente quieren otra vida para ellas y no compraron ese camino de sacrificio del emprendedor. Las habilidades emprendedoras tienen muchísimo que ver con poder hacer posible, justamente con poder llevar a cabo una visión a través de caminos en los cuales uno a veces no tiene los recursos suficientes o no tiene los recursos a mano y tiene que ir generando la manera de lograr las cosas consiguiendo esos recursos, pero no la manera de pensarlo original es que uno necesita inversión o buscar inversores que son los que te validan las cosas, saben la verdad de que va a funcionar y que no, y sin ese dinero no se puede lograr nada, pero la verdad es que esos recursos se pueden conseguir de mil maneras. Todos los recursos son propiedad de personas y las personas no hacen todo por dinero, las personas hacen todo por diferentes motivaciones. Entonces, buscar la manera de coordinar esos incentivos, coordinar esa satisfacción de deseos y intereses y buscar ese modo mágico de hacer que un grupo coordinado de personas logre de cierta manera recibir valor y entregarte valor o entregarte la posibilidad de que pase lo que querés, es el gran desafío de emprender. Mencionabas la importancia de alinear estos incentivos para lograr que con estos emprendimientos que se hacen se logre satisfacer un cúmulo de necesidades. Y aquí es importante considerar cuál es el papel de las asociaciones, ¿no? Porque a veces se dice que para emprender es importante de repente contar con algún socio y no sé si necesariamente pueda ser así. Y adicionalmente, en esa búsqueda de inversionistas, a veces también existe como esa ansiedad por encontrar esos recursos, pero ya tú mencionabas que existen personas que pueden estar alineadas con esos propósitos. Entonces yo quisiera preguntarte cuál es como el papel de verdad asociarse, si vale la pena asociarse y cómo se maneja allí el lado de estos inversionistas que pueden llegar a aportar capital en estos emprendimientos. Creo que algo interesante para contar es que la vieja teoría de negocios tiene todo que ver y uno la puede detectar cuando está en funcionamiento con el plan de largo plazo que uno cree que va a funcionar, ¿no? Uno se olvida de que todo lo que creamos a futuro son hipótesis y hacemos ese plan de largo plazo, buscamos dinero, ejecutamos y vemos qué sucede. Y la nueva teoría de negocios es todo lo contrario, es entender que el mundo que viene es absolutamente volátil y en esa volatilidad lo que uno tiene que hacer es buscar métodos nuevos de manejarse en donde esa volatilidad juegue a favor de uno, no en contra. Entonces tiene todo que ver con aprender continuamente y aplicar esos insights del aprendizaje o esos disparadores que te trae el aprendizaje de una manera positiva. El aprendizaje es siempre vía la escucha o vía el test. Y entonces uno lo que hace no es que no planifica, pero uno replanifica continuamente y traza su estrategia permanentemente, la ajusta, pivotea o itera, como dice la metodología. ¿Y por qué digo esto? Especialmente para contestar la pregunta, porque entender eso es clave para darse cuenta por qué organizaciones que se generaron en el pasado con una lógica muy diferente y con un mundo que avanzaba por ahí a otra velocidad, como el matrimonio, como la sociedad, como las organizaciones de hoy, perdón, no la sociedad, las sociedades, quise decir, ¿no? Entonces, el matrimonio, las sociedades, hacen que
en esa inestabilidad, en esa volatilidad, dos personas que se juntaban en base a un mismo objetivo, en base a un mismo propósito, y solían juntarse para toda la vida o para toda la duración de la empresa, se encuentran hoy en un mundo que plantea oportunidades nuevas todo el tiempo, que plantea necesidad de uno transformarse como persona e irse descubriendo de distintas maneras, plantea la posibilidad de vivir en distintos continentes de una forma muy, muy sencilla, nuevos modos de vida, y entonces lo que termina sucediendo es que a veces esos proyectos que en un momento tienen muchísimo sentido para los dos, llega un momento que pueden tener sentido para uno solo, o se pueden transformar de manera de que ese socio ya no esté persiguiendo lo mismo o tenga deseo de hacer otras cosas. Entonces yo creo que vamos a lo de las empresas, porque lo del matrimonio es más complejo aún, pero en las empresas el hecho de tener una organización tan rígida, donde vos tenés un porcentaje, trabajes o no trabajes, y eso es indisoluble, en general termina trayendo muchísimo conflicto, porque es un mundo donde la gente va a trabajar, las empresas mismo, van a funcionar más por proyecto. Entonces, creo en un modelo más flexible yo. Yo creo en un modelo donde la colaboración siga primando, donde los seres humanos colaboren desde sus talentos y colaboren desde sus capacidades de lograr cosas juntos, siguiendo visiones diferentes, o sea, siguiendo cada una de esas visiones en conjunto. Pero me parece que buscaría otros formatos. Entonces a mí me gusta más trabajar con alianzas por proyecto, me gusta más trabajar con un esquema de emprendedores colaborándose, me gusta más cosas más flexibles que permitan que las personas sigan sus incentivos más genuinos y puedan optimizar lo que desean hacer sin necesidad de hacer un quiebre. Cuando vos tenés alianzas por proyecto, podés trabajar con una persona a lo largo de toda la vida, cuando es necesario les favorece a los dos y con las condiciones ajustadas que les favorecen a los dos. Cuando es una sociedad tradicional, la posibilidad frente a algo que los dos no quieren hacer es el quiebre. Y creo que tenemos que trabajar en un mundo donde conciliemos más, donde nos cuidemos más, donde aprendamos a respetar al otro y la diferencia, y donde el quiebre no sea la norma, que la norma sea la libertad del otro de seguir su propósito y la posibilidad del otro de apoyarse en distintas personas y apoyarse de forma de maximizar sus chances de lograr lo que quiere mientras los demás logran lo mismo. Entonces, un poco eso. Y con respecto a los inversores, yo tendría muchísimo cuidado, porque en general los que llamamos inversores no son inversores, son de alguna manera intermediarios, que son personas que hacen como un marketplace o de alguna manera ganan dinero juntando inversores y juntando personas que necesitan esa inversión. Y como en cualquier marketplace, si vos sos Amazon y vendés libros, ganás más dinero si vendés más libros. Los intermediarios financieros no suelen ganar dinero como se entiende cuando las empresas son fabulosas en las cuales invierten. Ellos ganan más dinero cuando recogen más capital y distribuyen más capital, cuando tienen más inversores queriendo participar y tienen más empresas queriendo participar. Entonces la dialéctica y todo el relato del ecosistema de startup está centrado en esa necesidad de inversión y en ese fanatismo por rondas y por hacer un exit, que es vender la compañía, justamente por el hecho de que más rondas, más inversores, más dinero, no importa cómo vayan las empresas, no importa si ganan dinero, es la manera de que esos intermediarios ganen. Entonces muchas veces lo que hay que preguntarse cuando uno se asocia o cuando uno hace una alianza o cuando uno tiene un proveedor o cuando uno tiene un inversor, siempre es dónde está la ganancia del otro y cuáles son los incentivos que está tratando de maximizar y si esos incentivos están alineados con lo que yo deseo para mi proyecto o a qué me lleva a futuro eso que hoy me hace sentir que es la única posibilidad de lograr las cosas. Sobre todo porque no es la única, hay muchas otras posibilidades. Es tan interesante escucharte hablar sobre estos conceptos que algunas veces quienes queremos emprender o hemos emprendido no consideramos, como ese tema de las asociaciones y de los inversionistas y de cómo lograr ese balance, ¿no? Así que pues te lo agradezco.
Y quería en este espacio también decir que la primera vez que yo te escuché en Clubhouse, para quienes no saben qué es Clubhouse, es una aplicación de voz que está en iPhone. Allí hay unas salas de conversación y yo escuché la primera vez a Francisco hablar sobre emprendimiento y me llamó mucho la atención la forma en la que hablas, porque conduce inevitablemente a una reflexión personal precisamente por todos los temas que tocas. Así que en muchas salas, y aquí recientemente mencionaste que para ti emprender es hacer posible, sobre todo hacer posible mediante negocios o empresas que sirvan a la humanidad satisfaciendo necesidades. Pero sobre todo, también te he escuchado hablar del propósito de vida, de que haya un cumplimiento de un propósito de vida. Así que quería preguntarte cómo lograr esa combinación del propósito de vida con la creación de empresas que sean sostenibles e inclusivas, Francisco. Muy buena pregunta, me encanta y me gusta pensar en voz alta a mí. Entonces estas preguntas me hacen crecer. Yo creo que el propósito es una fuerza infinita. O sea, cuando uno realmente nos mentimos mucho a nosotros mismos, los seres humanos, y sobre todo a los demás, porque no tenemos ni claro nosotros qué queremos. Entonces esa búsqueda del propósito, que no es una cosa puntual que uno descubre en un momento, es un camino y uno va madurándolo, pero tener esa dirección permite que crezca. Esa búsqueda de entender qué deseamos y por qué, esa búsqueda de no engañarnos, esa búsqueda de llegar a algo más transformador en lo que hacemos, que nos llene de alguna manera, que nos haga sentir que estamos aquí por alguna razón, es clave, porque es lo que te da la verdadera resiliencia y lo que te da la capacidad de enfrentar el camino difícil de emprender, que es hacer posible todo en la vida. Cualquier hacer posible es muy difícil, en la vida personal y en la vida laboral. Al final termina siendo la clave para que los grandes emprendimientos atraviesen esos momentos de crisis y triunfen y se reinventen hasta lograr ese propósito. Por otra parte, te da muchísima versatilidad de poder entender que lo que importa no es el amor por el producto o el amor por la idea puntual, lo que importa es lograr el propósito. Y cuando vos estás claro con tu propósito y el propósito está bien definido, podés ir cambiando hasta de negocio, cambiando de modelo de negocio, cambiando de manera de hacer las cosas, y hasta muchas veces la solución no viene por hacer un negocio o ganar dinero, que es siempre un paso intermediario. A veces se puede, conversando con las personas indicadas, lograr ese propósito de forma mucho más sencilla y sin un negocio. Ahora, sostenibilidad e inclusión, es interesante ver cómo las combinamos. Sostenibilidad tiene que ver con que ese negocio que yo haga o lo que sea que yo construya con cualquier forma de organización sea sostenible en el tiempo, pueda perdurar en el tiempo. Y muchas veces se aplica también a las partes ambientales y sociales, o sea, que lo que yo haga tenga un impacto positivo en esos tres ámbitos, que sea un buen negocio o que genere mi objetivo, pero que por otra parte no dañe a la sociedad, no dañe al ambiente, y que los impactos en conjunto sean positivos y no negativos. Todo lo que hacemos tiene un impacto. Ahora, en el mundo que viene, si nuestro propósito va a generar un impacto negativo, primero es muy raro que una persona tenga un propósito ligado a generar algo negativo. En general las personas incurren en algo negativo porque los incentivos para llegar a su propósito le hacen sentir o a su objetivo, para mí ni siquiera está definido el propósito ahí, porque yo no creo que el ser humano sea malo por naturaleza, pero digo, eh, en general se dan las condiciones en las cuales las personas piensan que siendo un atajo o haciendo las cosas de la manera que conocen para llegar al objetivo, están dispuestos a tolerar ese daño a los otros y tolerar ese daño a la sociedad. Yo creo que el futuro y el pasado nos muestran que ese es un camino equivocado. Realmente el mundo hoy es un desastre, y es un desastre porque los seres humanos lo hicimos un desastre. No se puede poner culpas en los políticos ni señalar a nadie, somos todos responsables de lo que está pasando. Y está muy claro hoy que alcanzar cualquier propósito sin pensar en esa sostenibilidad no tiene razón de ser y no tiene largo plazo posible. El resto de las personas y los individuos cada vez ganan más poder y las comunidades multiplican
procesos de cambio que no van a dejar que este tipo de cosas sucedan mucho tiempo más. Incluso las grandes multinacionales se están transformando para ser cada vez más sostenibles o al menos aparentar ser sostenibles, pero ya esa apariencia sola no alcanza, entonces hay mucha más visibilidad, hay mucha más conexión. Y, y el tema de la sostenibilidad ligada al propósito abre puertas nuevas, porque si cada uno de nosotros profundiza en ese propósito y se sale de las superficialidades de los traumas que tuvimos, de los dolores que tuvimos, de las reparaciones que queremos hacer y llegamos a entendernos un poco mejor, nos damos cuenta que al final siempre esos propósitos están ligados a las cosas más innatas del ser humano que son iguales para todas las personas del mundo. Yo no sé, soy una persona muy global y las personas al final solo queremos, no importa el rango, el éxito, lo que sea, cualquier definición social establecida, solo queremos amor, queremos respeto, queremos abrazo, queremos deseo, queremos que no nos lastimen y queremos que no nos odien. No hay mucho más misterio. Entonces, si llegás al fondo de ese propósito y la gente realmente tiene esa capacidad de entenderse y después tiene esa capacidad de llegar a las herramientas para darse cuenta que hoy en día somos más poderosos y podemos hacer cosas poderosos como poder hacer, como una forma positiva del término y que debería ser positivo. Lo que pasa es que los seres humanos lo convertimos en algo dañino, pero si nos damos cuenta que realmente lo que queremos no está tan alejado de lo que quieren los otros y que la manera de lograrlo no es el camino que nos cuentan, donde solo unos pocos van a llegar, donde todo es competencia, donde se necesita muchísimo dinero, donde hay que tener privilegios para acceder a ese dinero, sino que hay otras herramientas, otros métodos para hacer las cosas posibles y que todos podemos alcanzar nuestro propósito y que todos lo podemos alcanzar más rápido si colaboramos con los otros, el mundo cambia. Todo lo que sucede en el mundo lo determinan los seres humanos. Todo lo que creemos que es nuestro sueño o nos parece difícil siempre está en manos de otros. Todo negocio es darle valor a otros y capturar valor. No existe negocio sin esos actores. No existe nada en la vida sin esas otras personas. Entonces, dándonos cuenta que todos los problemas que tenemos son ligados a la no cooperación, son ligados a ese juzgar al otro, tener miedo, prejuzgar, atacar por las dudas. Como seres humanos siempre herimos, dañamos, venimos de la historia Homo sapiens que tenemos, es muy interesante, desde la violencia y el asesinato y esa cualidad de frente al miedo defendernos. Y veníamos de un mundo hostil donde no teníamos las herramientas para defendernos, pero hoy tenemos todas las herramientas para lograr lo que sea. Entonces, para redondear un poco y conectarlo con el tercer término, justamente yo creo que tenemos que incluir que todas las personas son importantes. Lo veo en los negocios muchas veces, la persona que tiene la solución, la idea, el contacto para resolver los mejores negocios, para resolver esos acertijos de modelo de negocio que no logran cerrar, es siempre la persona más inesperada, es siempre la persona más diversa, es siempre la persona con la que no hablarías. Entonces, cuanto más personas jueguen este juego de poder conocerse a sí mismos, poder tratar de maximizar ese propósito genuino y poder colaborar con los demás y tener más, con estas tecnologías que tenemos acceso a todo el mundo, tener más herramientas de coordinación y colaboración. Clubhouse es un primer intento de muchas herramientas que se vienen de crowdsourcing y de colaboración entre la gente y de llegar a una cosa más horizontal y más democrática. Más posibilidades hay que el mundo cambie. En este momento yo creo que la inclusión es clave porque a través de la educación de estas nuevas herramientas que le dan poder de hacer a las personas, y a través de las herramientas que permiten a las personas tener una mirada más global y acercarse a personas aparentemente, superficialmente, completamente diferentes, pero que en el fondo, cuando empezás a conocerlas, te das cuenta que son exactamente iguales, o sea, en su infinita diferencia coinciden y son iguales en estas cosas que digo, el querer ser amados, el querer ser respetados, el querer ser cuidados. Eso une, esa esencia humana une y conmueve y convoca. Y justamente siempre que hay no inclusión, que hay discriminación, que hay daño de unos a otros, que es tan habitual en el ser humano, tiene que ver
totalmente con relatos inadecuados que nos cuentan personas para dividir y ganar poder, pero no de una forma de poder hacer positiva que debería ser, sino de una forma egoísta, de una forma de dominar esa información, porque en general la no inclusión tiene que ver con la falta de educación, se puede decir de una manera, pero en realidad es el exceso de educación en cosas que no son reales. Es el exceso de contarle a la gente que ese otro grupo de personas está dañándote, que ese otro grupo de personas es inferior, que ese otro grupo de personas en el momento que puedas te va a dañar, que ese otro grupo de personas no tiene la capacidad de aportar, no tiene el estatus para ser parte, no tiene un montón de construcciones humanas que en el tiempo ridículamente existieron, pero existían por el hecho de que algunos grupos favorecidos tenían la posibilidad de sostenerlo así. Hoy en día yo creo, no por virtudes del ser humano, sino por cómo avanza la tecnología y tiene un componente de democratización y por cómo se están dando las cosas, positivamente creo que el mundo va hacia un lugar donde esa inclusión va a ser, va a ser necesaria, pero también va a suceder. No es casualidad que hay tantos movimientos de minorías que están ganando fuerza y que hay tanta transformación en el mundo. Nosotros pasamos de unas, no sé, muchísimos años de historia donde el individuo no tenía existencia, no tenía representación, era un engranaje del sistema en distintas formas. Hoy en día no es así. Hoy en día el individuo es cada vez más importante y está en cada uno de nosotros hacer un mundo mejor. Y creo que para hacer un mundo mejor tenemos que coordinar y tenemos que realmente darnos cuenta que la única manera de tener un mundo sostenible, donde podamos, en un mundo donde se nos dio todo y tenemos toda disposición a alcanzar nuestros propósitos y no tenemos ninguna necesidad y nunca la tuvimos de dañar al otro y tenemos la posibilidad de que todos estemos bien, es el momento de aprovecharlo. Francisco, tú eres un mentor, eres un educador social en emprendimiento y quiero preguntarte por ese bello programa que lideras, en donde me llama mucho la atención ese énfasis que haces en el networking para la construcción de una comunidad en la que todos se apoyen y todos compartan conocimientos y vean la forma de ayudarse en cada uno de sus nuevos proyectos de vida al emprender. Yo quisiera que me contaras un poco más sobre esto y me gustaría mucho saber por qué para ti es tan importante el networking. Ese proyecto, Scalable, es un poco la manera que fui encontrando de plasmar todas estas ideas y de tratar de mostrar que no son utopía, como me decían de muy chico, y yo odiaba esa palabra, o cosas irrealizables, que son cosas que se logran de forma bastante simple si uno coordina los incentivos adecuados y le hace ver a ese grupo de personas que todos ganamos si nos cuidamos. Siento que el networking es esa capacidad de deslumbrarse por el otro, de maravillarse por ese otro diverso, de animarse a salir de esa zona de confort chata que muchas veces habitamos por miedo y poder hacer las preguntas adecuadas, dedicar tiempo de nuestra vida que a veces creemos que es tan precioso que hay que dedicárselo a ganar dinero o a cosas repetitivas, a explorar a otro ser humano, en la magia de estar vivos en un lugar donde somos muchos como uno y estamos viviendo esta locura mágica que nos regalaron. Siento que el networking tiene que ver con desde ese escuchar al otro, conectarse con lo humano, conectarse con ese dolor, conectarse con ese deseo, conmoverse con ese deseo, conmoverse con ese otro talento que en general está inexplotado por inseguridad de cada uno de nosotros y poder vivir desde ese promover al otro, ayudar al otro con la tranquilidad y la certeza de que eso, aparte de que es un disfrute gigante, no es una pérdida de tiempo, vuelve multiplicado de maneras infinitas. El mundo y todo lo que logramos tiene que ver con las relaciones con los otros, con el valor que damos a otros. Los negocios son dar valor a otros, es solo una manera organizada de dar valor para facilitar los intercambios, pero toda la vida se trata de dar valor a otros. No hay hacer posible sin haber dado valor primero.
Entonces el networking es una manera más, una manera más de entender. O sea, tuvimos que definir el networking porque nos desnaturalizamos a un punto que esas relaciones con el otro no son lo normal. Vamos en el subte o en el tren y no hablamos con las personas alrededor, a veces ni las miramos. Es como que hacemos un gesto educado, y lo llamamos educado, de hacer que el otro no exista. Y eso en realidad es muy productivo para la revolución industrial y para el taylorismo y para lo que nos querían enseñar de producir lo máximo posible para que los que eran los dueños de las empresas ganaran más dinero. Pero no tiene ningún sentido y nada que ver con la naturaleza humana. Sí nos dejan un lugar cómodo de no exponernos y no poder salir lastimados. Pero la vida no se trata de no salir lastimados, la vida se trata de vivir. Y vivir tiene todo que ver con esa relación con el otro. Entonces, para simplificar un poco lo que estoy contando, mi proyecto, que ahora es nuestro proyecto, de cada uno de esos miembros de la comunidad, que se construyó en base al trabajo y al propósito y al deseo y al empuje y a la pasión de cada uno. Incluso es una red horizontal donde yo no tengo ningún beneficio por sobre las personas que son parte de la red. Cada uno tiene su empresa, yo tengo la mía, pero una vez que se gradúan del curso de mi empresa, pasan a ser parte de esa red maravillosa donde todos podemos ofrecernos productos, todos podemos cuidarnos, todos podemos generar proveedores, hacer negocios, y Scalable no gana nada con eso, solo gana cumplir su propósito de hacer un mundo mejor. Y entonces, en este sentido, toda la historia de que yo devenga emprendedor parte del hecho del networking. Tuve una clase en Kellogg de networking en 2013, en septiembre, y descubro este concepto a través de un profesor que admiro muchísimo, que se llama Brian Uzzi, y esta persona nos hace un ejercicio donde nos muestra que después de estar, no sé, un mes con personas que nos hicimos íntimos, ninguno había contado su deseo a los demás, habíamos contado todas las intimidades, pero ninguno había contado su deseo, todos nos podíamos cumplir el deseo a los demás en un clic, mientras los otros, el tercer punto, estaban planeando, y nosotros y yo también, ¿no? Planeando un camino imposible para lograr miles de cosas para un día llegar al deseo de una forma ridícula. Entonces, en base a eso, vuelvo a Buenos Aires, donde vivía en ese momento, y me pongo a tomar cada día un café con una persona nueva, primero amigos, después amigos de amigos y después desconocidos, y me doy cuenta que preguntándoles esta frase maravillosa, que bueno, ahora está esta serie New Amsterdam en Netflix, que el director médico la pregunta todo el tiempo, pero yo tomaba el café, contaba esta historia del networking y cerraba diciendo: ¿cómo te puedo ayudar? Tiene que haber alguna manera de ayudarte que sea simple para mí, que te haga una diferencia. ¿Qué hago? Me empiezan a pedir ayuda con los negocios de forma recurrente las personas, y al empezar a ayudarlos veo que esto funciona, y ahí me animé a dejar mi carrera corporativa de mucho tiempo, y el camino me lleva a fundar Scalable. Y este mismo networking que hace que eventualmente, después de varios meses de ayudar gratis, me empiecen a regalar parte de las empresas para seguir ayudando, es el mismo que después practico en cada uno de los países donde abro la empresa, y hoy estamos en más de 20 países que abrí personalmente, y en más de 50 tenemos alumnos. Y esto surgió de llegar con una valijita a cada país, no con dinero, porque nosotros no pusimos ni $1, pusimos solo corazón y relaciones y cuidado, y generar esas relaciones. No es un mundo donde hay que nacer con las relaciones. Las relaciones las puede generar cualquiera. Tiene que ver con llegar al lugar y con mucha humildad entrevistarte con todas las personas que encuentres, proveedores, posibles competidores, ecosistema, y hacer eso mismo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Y darse cuenta que al final la colaboración es la que lleva al éxito, y no la competencia. Me gusta mucho lo que haces, Francisco, y me gustaría invitar a la audiencia de este podcast a que pase a revisar tu perfil y las notas en este link sobre Scalable y lo que haces tú en tus talleres de formación para emprendedores. Esto lo hago sin ningún tipo de pauta comercial ni patrocinio por parte de Francisco. Lo hago porque creo que es una gran herramienta que está a la disposición
de esta comunidad en el podcast, así que todos invitados a pasar a visitar. Mónica, qué generosidad, muchísimas gracias. Lo que decís me conmueve mucho, súper generosa. Y sobre todo me llama mucho la atención esta formación porque realmente a mí me preocupa todos los negocios que se han creado alrededor de lo que significa emprender. En este ecosistema emprendedor también hay mucho interés creado, sobre todo el tema de que genera ansiedad empezar a buscar cómo invertir recursos en comprar el curso para la marca personal, el curso del storytelling, el curso de aprender a escribir, el curso para arreglar el Instagram y tantas cosas que de repente cuando comenzamos no son necesarias y sí nos significan demasiado dinero. Entonces es eso. No, hay toda, pero eso viene desde la base del ecosistema startup. Está todo armado de forma de que todos lucren en base a esa manipulación del emprendedor que termina siendo una pieza. Y también los inversores de alguna manera son manipulados a entrar por el hecho que tienen que diversificar en un tema que en general los hace perder muchísimo dinero. Son siempre intermediarios, proveedores, capacitadores, y la gente hoy en día hay tal desconocimiento de las nuevas metodologías, tal desconocimiento de todo lo que facilita emprender, que, que los mismos gurús, que las mismas aceleradoras, que mismo las mismas universidades enseñan siempre lo mismo o toman una o dos de estas herramientas de forma aislada y se enseña de una forma tan superficial que la gente descarta el valor que tiene y termina atrapada en un circuito que no te da posibilidad de hacer, termina siendo ser empleado sin los derechos del trabajador, siempre digo. Francisco, quiero que me cuentes un poco qué hay detrás de ese nombre que te dio Forbes sobre el hacker de startups. Y también te llaman en el ecosistema emprendedor un emprendedor serial. Cuéntame un poco cómo es eso, para que la audiencia sepa un poquito, pues de ti en esa vasta experiencia, ¿no? Lo del hacker de las startups fue muy, muy positivo para nosotros porque pasó un año y medio después de empezar, en 2017. Nosotros habíamos arrancado con un modelo de incubar empresas y crear empresas, y de ahí surgió lo de emprendedor serial, porque llegamos a crear 56 empresas en un año de distintas industrias y yo manejaba ese board, era socio de 128 personas y emprendedores y dedicaba todas las semanas 2 horas para una reunión de board semanal con cada equipo de cada uno de esos emprendedores, y por otra parte seguía todo por WhatsApp y estaba trabajando como si fuera, no sé, desde una parte estratégica, pero me metía mucho en lo operativo también. Entonces, lo de emprendedor serial se llama cualquier emprendedor, la verdad que tuvo más de una empresa. En el caso mío estuve relacionado con muchas. La parte del hacker de las startups surge porque en ese primer año, cuando lanzo este curso, y este curso, la verdad, como todas las cosas exitosas de la mayoría de los emprendedores, no surgen de una idea genial ni surgen de una mente brillante, surgen de casualidades. Lo más importante de aprender a emprender es darse cuenta que uno tiene que armar un modelo flexible, ir aprendiendo sin parar y tomando los aprendizajes y animándose a cambiar, porque aún teniendo esas 56 empresas que iban bien, ganaban ya dinero en el primer año, era maravilloso, y creyendo, uno puede creer que es bárbaro lo que uno está haciendo, para poder recibir más personas, porque yo ya no tenía tiempo y el networking, esto de conocer gente distinta y aportar, era lo que me daba el crecimiento y la verdad yo consideraba que era el elemento esencial. Lanzo este curso a un precio bastante elevado al principio, elevado para mí en ese momento, ¿no? Para mí era una locura cobrar por un curso de emprendimientos y en ese momento no era común, hace 5 años. Y lanzo ese curso y 45 personas se inscriben y salen 20 empresas formadas en un mes, nuevas. Y el boca a boca hizo que hoy en día termine siendo la unidad de negocio principal. Hasta llegó un momento donde decidí devolverle las empresas a los emprendedores sin cobrar nada por todo el trabajo que había hecho, y les devolví las acciones para, para poder dedicarme a expandir la empresa globalmente. Entonces, lo del hacker de startups surge con ese liderazgo que tomamos en Argentina en la parte de educación emprendedora, que empieza a llamar la atención, pero especialmente se refiere a la metodología que nosotros manejamos y la profundidad con la cual trabajamos los modelos de negocio.
porque justamente el hacker viene del tema de hackear esta necesidad del sistema tradicional de buscar inversión. Nosotros armamos un modelo en el cual para cualquier industria y cualquier desafío, jugando con el modelo de negocio y las piezas del modelo de negocio y usando las relaciones para buscar conocimiento transversal y nuevo y posibilidades nuevas, hacemos que los negocios sean de muy baja inversión inicial o nula, que tengan muy reducidos los riesgos económicos y financieros, y por otra parte que permitan escalar en el momento que validas que ese negocio es adecuado. Esa capacidad de jugar con los modelos de negocio en un mundo que sigue con esta lógica vieja de planear, buscar dinero, ejecutar y ver si tenés suerte, nos dio ese eslogan que al final terminó apoyando muchísimo el crecimiento internacional. Francisco, eres un convencido del poder de la educación como herramienta de transformación social y personal. En uno de tus escritos leí que tomaste la decisión de invertir tu dinero en estudiar en las 10 mejores universidades del mundo. ¿Me podrías contar un poco más sobre esta experiencia? Primero pasé por 6 por ahora, pero estoy con otro proyecto de llegar a las 10. O sea, siempre que vuelvo a ganar dinero lo vuelvo a invertir, pero está bueno, es bueno, no quería decir más de lo que era. Lo que sí siento yo es que el futuro está ligado al aprendizaje continuo. Y ese aprendizaje continuo y a las relaciones son las dos claves. No tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el aprendizaje continuo y las relaciones. Ese aprendizaje continuo de apasionarse por el aprendizaje, de apasionarse por saber cosas que antes no sabías. Y no solo conceptos, sino yo siempre hablo de aprendizaje accionable. Es muy importante aprender cosas que te permiten hacer cosas, aprender conceptos que te permiten ser más poderoso en ese ser posible o en el hacer posible hacia los demás, en el poder ayudar o lograr cosas para uno o para los demás. Y en ese sentido, en mi caso, yo descubrí en estas grandes universidades internacionales varios temas que me sirven. El primero es que me da unas relaciones y una capacidad, porque no te lo da, vos tenés que llegar ahí, generarlas. Mucha gente dice, no, networking, y se mete en un lugar donde está lleno de ejecutivos, pero después no habla con ninguno. Entonces es muy loco lo del networking, porque la gente, para aprovechar el networking, no importa que estés siendo parte de ningún club, tenés que hablar con la gente, y hoy hay acceso a todas las personas del mundo por las redes sociales, o sea que en ese sentido no es necesario, pero para una persona como yo, que realmente genera relaciones genuinas de forma permanente, cada uno de esos cursos me da acceso a 50, 100 personas de distintos lugares del mundo, que después me abren muchísimas puertas para este proyecto e impactar al mundo de forma más global. Por otra parte, el aprendizaje que te da cada una de estas experiencias es infinito. No necesariamente desde los contenidos que vas a escuchar, pero siempre me pasa en cada una de estas experiencias que tengo un insight, que tengo en el transcurso de todo lo que hago surge algo que me transforma. Entonces, en lo que fue Kellogg aprendí la parte de networking, en lo que fue Stanford, toda esta parte de las nuevas metodologías de negocio, en lo que fue Harvard, la parte de estrategia muy fuerte, fíjense que no solo son intelectuales, en qué lo que estuvo esta parte del networking, en todas aprendes este tema de la diversidad y la infinita diferencia, pero a la vez la misma gran similitud entre los seres humanos, en Singularity todas las tecnologías del futuro, y después no quiero dejar de agradecer, porque siempre voy a estar infinitamente agradecido a las universidades donde comencé mi carrera, hice mi MBA, hice mi máster en economía en Argentina, que la verdad me dieron una base hiper sólida para poder aprovechar el resto de las cosas. Entonces estudié en la Universidad del SEMA, que adoro, en el San Andrés, estudié en el IAE, y son universidades de muchísimo prestigio también. Pero lo que quiero decir es que uno necesita el dinero o invertir el dinero en estas grandes universidades, que la verdad son muy costosas y implican todo un sacrificio.
En mi caso también, porque no nací rico, fue todo dinero generado con la misma empresa que hace que hoy en día siempre esté al límite con mis ahorros, pero siempre volviendo a invertir en mí, en esa experiencia de vida también, porque yo creo que se hace mucho cuando uno va a una universidad ese pensamiento de invierto tanto, voy a tener un mejor trabajo al salir, voy a ganar más, y tengo un artículo escrito donde hay que salir de ese pensamiento utilitarista. Las experiencias y esos insights que te dan te transforman como persona y te dejan una vivencia que nunca te olvidás. Entonces un poco lo que fomento es que la gente se dé cuenta que las mismas universidades están ofreciendo hoy programas gratuitos en Coursera, en edX, en distintas plataformas. Los mejores profesionales del mundo te hablan gratis y en vivo por YouTube. Hoy en día se está democratizando todo, entonces uno tiene la chance de acceder al mejor conocimiento a través de podcasts, a través de Clubhouse hablando en vivo, a través de YouTube. Hay 1000 formatos, libros, audiolibros. Entonces el conocimiento que podés pagar carísimo también lo podés pagar barato. Y depende de uno y depende de por qué y cuál es su propósito y por qué está decidiendo hacerlo. Pero lo que no es negociable es el tema de dejar de aprender continuamente. Finalizando este podcast, me gustaría invitar a la audiencia a suscribirse a Finanzas y Algo Más, a visitar las redes sociales del podcast, Finanzas y Algo Más, y por qué no pensar en apoyar este podcast en Patreon, Mónica Higuera, Finanzas y Algo Más. Este contenido es independiente, libre de patrocinio comercial y sobre todo necesita de su apoyo para hacerlo sostenible. Así que bueno, Francisco, yo agradecerte el tiempo y el espacio para compartirnos de manera generosa tus conocimientos y experiencia. Y me gustaría pedirte, por favor, si nos pudieras recomendar algunos libros que te hayan gustado, que estás leyendo, o tus recomendaciones sobre la lectura. Mira, yo soy el que está enormemente agradecido. Fue un placer compartir este espacio con vos y todo lo que venimos compartiendo desde que te conozco. Y mi felicidad es gigante de que entres a la red y sé que vas a aportar muchísimo a la comunidad y te vas a transformar transformando a los demás. Entonces en eso hiper agradecido. Con respecto a libros, yo soy un lector muy ávido. Empecé bastante de grande. Entonces no es que yo siempre me fue muy bien en los estudios, pero nunca fui muy estudioso hasta que empecé con estas universidades de afuera y leo por lo menos en promedio un libro cada 2 días, un libro por día a veces cuando estoy con mucha inspiración. Y en realidad la manera que encontré para poder leer tan rápido son los audiolibros. Una cosa que les recomiendo a todos es que si con los audiolibros vos empezás a subir la velocidad de la oratoria, el oído se acostumbra de una forma maravillosa. Yo estoy escuchando audiolibros a 3.5x, lo cual quiere decir que hasta los libros más largos, que suelen durar 24 horas, los terminás leyendo en 8 horas. Por lo cual puedes leerte el libro más grueso de esos que decís yo nunca voy a poder leer esto en una jornada diaria. Eh, y lo puedes hacer mientras haces otras cosas, porque es impresionante cómo el oído y el cerebro se actualizan. Entonces, puedo recomendar infinitos libros y en nuestra página web tenemos más de 200 libros recomendados y hay mucho material gratuito sobre todo esto que estuvimos hablando. La página es, bueno, supongo que la vamos a agregar, pero es scalable.com y vale la pena ver esa sección de bibliografía. Si tuviera que recomendar libros, y bueno, me pierdo apasionado, pero con respecto a lo que hablamos hoy y este tema de no necesitar la inversión, hay un libro que se llama The Customer Funded Business de John Mullins, que es el que lidera emprendimientos en la Universidad de London Business School, y él habla de cómo financiarse a través de proveedores o clientes y no necesitar esa inversión externa. El libro que considero que es el libro que es fundacional para las nuevas metodologías de emprendimiento, que en general la gente no lee porque es demasiado largo, repetitivo y complejo, pero es una joya, es el Manual del Emprendedor o The Startup Owner's Manual de Steve Blank y Bob Dorff. Y después hay libros apasionantes, como mi libro creo que favorito es The Black Swan de Nassim Taleb, ligado a estos temas de la incertidumbre y el futuro. Está bueno leer The Grey Rhino, que es de Woosner, es el apellido. Tenemos
bueno, fanático de Clayton Christensen, para mí el mejor teórico de negocios de la historia, y de él todos para aprovechar. O sea, The Innovator's Dilemma es un poco técnico, pero es la clave de por qué las empresas están hoy siendo presas de la disrupción. ¿Cómo medirás tu vida? Es un libro fantástico de negocios, pero también orientado a esto del propósito. Ahora es un nuevo libro que lanzó antes de fallecer el año pasado, es la paradoja del crecimiento, creo que se llama, de la prosperidad, en el cual habla de cómo a través de la innovación, de creación de mercados, el sector privado puede innovar en países muy, muy pobres y hacer grandes diferencias, y menciona los casos de muchos países, pero Corea del Sur como un gran ejemplo. Y después de Yuval Harari, Sapiens, me parece espectacular. Nosotros, otra cosa que hicimos en Scalable es lanzar la colección Scalable, entonces empezamos a traducir al español muchísimos libros de estos inaccesibles, entre ellos el Startup Owner's Manual que mencioné, y entonces los vendemos directamente con la idea de que llegue más conocimiento a Latinoamérica, porque mucho no se traduce. Entonces nada, podría hablar días de libros, y también podría hablar de libros no de negocios, pero nada, fascinante. Y cuando uno empieza, y les recomiendo que se animen con los libros de audio y que prueben, porque te cambia la experiencia de leer y es muy poderoso.